Bienvenidos a este segundo video donde se tratará la destilación instantánea. Bien, entonces esta es una unidad básica en operaciones de separación donde se alimenta una mezcla. Para explicar su funcionamiento vamos a suponer que estamos alimentando una mezcla binaria donde hay dos componentes, componente A y B, y pues se alimenta con un flujo molar, un flujo másico a esta columna, y se obtienen dos corrientes a la salida del separador. Una que es la corriente de vapor y otra que es la corriente líquida. Bien, como estamos hablando de una corriente líquida y una vapor, significa que aquí en el proceso tuvo que haber unas condiciones para que se generara un equilibrio termodinámico que permitiera que se formaran dos fases. Es decir, deben haber unas condiciones de presión y de temperatura que permitan que se generen dos fases. Bien, ya teniendo esto claro, entonces expliquemos un poco de funcionamiento. Se alimenta una mezcla de dos componentes y pues aprovechándose de las propiedades físicas de los dos componentes se buscan separarlos. Bien, ¿cuál es la propiedad que nos permitirá separar los dos componentes? Pues es la volatilidad de cada uno de los componentes. Bien, entonces el componente más volátil pues se irá por el lado del vapor. Entonces acá se obtendrá el componente A en mayor proporción y por acá el componente B, es decir, se obtendrá una corriente B que es pura en A y es por donde se recuperará ese componente en B, ¿no? Y en la corriente L se obtendrá un flujo que es rico en el componente B, que es menos volátil, ¿sí? Entonces por acá viene el más volátil y por acá el menos volátil. Listo. Bien. Lo que me definirá qué tanto del componente A se va para la corriente B y qué tanto del componente B se va para la corriente V es el equilibrio termodinámico, así como qué tanto de los dos componentes se irán para la corriente L. Bien, entonces, como estamos hablando de que hay un cambio en la presión y temperatura, entonces en el alimento deben haber otros elementos del proceso que permiten que se dé ese cambio en la presión y temperatura. Entonces se esperaría que haya un intercambiador de calor que esté agregando la corriente al separador, esté agregando el calor al separador necesario para que se lleve la separación. Bien, entonces necesitaría una bomba para que me dé las condiciones de presión que se requieran en mover el fluido, una válvula, un intercambiador de calor, y pues con esta configuración obtendría las condiciones energéticas, ¿no? Tendría aquí la salida del vapor y acá la salida del líquido. Un diseñador pues lo que requeriría, las condiciones que requeriría sería conocer cuál es la presión y la temperatura dentro del tambor, ya que esto le va a permitir conocer cómo es el equilibrio termodinámico para poder predecir cuánto se va a ir para el líquido y cuánto se va a ir para el vapor de los componentes a separar. Debe conocer cuáles son las condiciones de alimento, el flujo de alimento, que vamos a llamar F, las composiciones en el alimento, la temperatura
y la presión en el alimento. Ya teniendo conocimiento de estas variables, podría predecir cuáles serían los flujos y composiciones a la salida del separador, así como desarrollar el dimensionamiento del equipo que requiere, la altura, el diámetro. Bien, entonces aquí resultaría el vapor, aquí el líquido. En este curso llamaremos a Y como Y a las composiciones de el vapor, las composiciones de los componentes en esta corriente, y como X a las composiciones de los componentes en la corriente L, donde L y B serán los flujos totales de las corrientes vapor y líquido respectivamente. Bien, ya habiendo definido cuáles son los flujos, las composiciones, la temperatura y la presión en el alimento, pues lo posterior sería definir la presión y la temperatura en el tambor, que me definirá el equilibrio termodinámico. Es una de las suposiciones que se harán para modelar una destilación flash. Será que estas dos fases, vapor y líquido, estarán en equilibrio termodinámico, por lo que se requiere definir ese equilibrio termodinámico. En un curso de equilibrio de fases se explica cómo determinar los equilibrios termodinámicos de mezclas de fases, con métodos termodinámicos y ecuaciones de estado. En algunos sistemas están caracterizados a las condiciones de presión y temperatura especificadas, y pues durante el curso miraremos algunos. También se pueden especificar con simuladores como Aspen Plus y demás. Y bien, pues eso son cuestiones de otros cursos, que puede que los veamos rápidamente en videos posteriores. Revisemos ese tema. Entonces, se pueden representar gráficamente esos equilibrios termodinámicos, ¿sí? Donde en el eje Y normalmente está la composición la composición del componente más volátil en la fase vapor, y en el eje X está la composición del componente más volátil en la fase líquida, ¿sí? Entonces, esta representación se puede hacer para cuando tenemos mezclas binarias, ¿sí? Ya para mezclas ternarias o donde hay más componentes, sistemas multicomponentes, esa configuración ya no serviría. Y pues se va graficando las composiciones en la fase líquida y en la fase vapor, y se representa mediante una curva, ¿sí? Mediante una curva de este estilo, donde en cada uno de los puntos pues estará especificado el valor de composición y temperatura, el valor de las composiciones en las dos fases, ¿sí? También hay diagramas donde está TXY y PXY, ¿sí? Pero normalmente para las aplicaciones en este curso trabajaremos con este tipo de representación gráfica. Bien, entonces para una mezcla binaria pues uno se espera normalmente que se represente en tablas también. Esto se ha extraído de una tabla, digamos, donde pues están aquí las dos fases, y en las dos fases estarán los dos componentes. Digamos que aquí va a estar el componente A en la fase 1, F1, llamemos esta fase, fase 1, y esta que sea la fase 2, y pues acá tendremos el componente A en esa fase, el componente B en esa fase, y los mismos componentes en la otra fase, ¿no? ¿Sí? Pues digamos que si la fase 1 fuera la vapor, entonces estos serían unas Ys,
y estas serían X. Así es como representaremos composición en la fase de vapor y la composición de la fase líquida. Y acá se representarían las composiciones en cada una de las fases cuando se está en equilibrio termodinámico. Sí, hay que recordar pues, que esto es a condiciones específicas de temperatura y composición. Entonces acá tendría temperatura temperatura y presión especificadas para el caso de una mezcla binaria. Bien, habíamos hablado de que había otra forma de representación gráfica del equilibrio termodinámico, que es el diagrama temperatura-composición. Entonces aquí se requeriría especificar un parámetro que sería la presión. ¿Sí? Podríamos ver cómo van cambiando la temperatura de composición, la temperatura y la composición a una presión dada. Aquí se muestra esa representación gráfica. Temperatura, composición. ¿Sí? Esto es lo que se denomina como el punto de burbuja y el punto de rocío. El punto de burbuja es donde se forma la primera burbuja y el punto de rocío es donde se forma la primera gota. Aquí pues tenemos unas isotermas. ¿Sí? Como estamos hablando de que el equilibrio depende de la composición y de la temperatura, pues en estas isotermas es donde están en equilibrio las composiciones de las dos fases. ¿Sí? Y este punto es el azeótropo, que es donde las composiciones se igualan. Aquí es donde se limita la separación. Y pues porque ya no es posible separar más de ahí, porque ante un cambio en la temperatura no se obtienen composiciones diferentes. Acá tendría, pues ya por debajo del punto de burbuja, pues hay un líquido, y por encima del punto de rocío solo estaría en vapor, y acá sería el domo, donde existen las dos fases. También se podría representar el equilibrio mediante un PXY, donde se especifica la temperatura y se cambia la presión. Otra representación muy útil para representar, valga la redundancia, equilibrios termodinámicos es entalpía-composición, que pues me relaciona a la temperatura con las composiciones y los valores de entalpía para la mezcla, que pues eso me ayuda para hacer los balances de energía y definir cuáles son los requerimientos energéticos que se necesitan, por ejemplo, en el intercambiador de calor. Bueno, eso sería todo por este video. En la descripción del video encontrarán un formato para evaluar los conocimientos de lo estudiado el día de hoy. Muchas gracias.